tiempos. Igualmente, gracias. Juan Bueno, Martín, bienvenida. Estábamos igual, hablando qué ahí lindo con, tenerte. estábamos hablando con Martín de varias cuestiones. Vamos a poner en contexto a la gente. Guillermo Lasso ha asumido hace muy poquito como presidente de Ecuador y viene de heredar las presidencias de Lenín Moreno y de Rafael Correa. Eh, pero con Martín recién estábamos hablando del aborto y me dice que Guillermo Lasso es pro vida, pero que no estaría con esa firmeza como para dar vuelta la historia. ¿Ustedes cómo lo están viendo? A ver, Mamela. Bueno, creo que hay dos cosas que considerar. Por un lado, el préstamo del FMI siempre viene con condiciones y en ese sentido fue lo suficientemente astuto que se haya despenalizado el aborto en caso de violación justo antes que él asuma el mandato. Fue lo último que sucedió por parte de la Corte Constitucional y creo que es un tema que hay que hablar a nivel regional de cómo las Cortes Constitucionales están asumiendo poderes que no les corresponden. Y creo que en ese sentido Lasso fue más que tibio porque anunció que era republicano y demócrata, cuando la decisión de la Corte pasó por encima de la institucionalidad republicana y no fue nada democrática porque pasó por encima de la opinión popular y pasó por encima también del Parlamento, o sea, del poder parlamentario, porque nuestra asamblea, que vendría a ser el Congreso, lo desaprobó. Entonces no fue ni lo uno ni lo otro y además agregó que es católico, lo cual es motivo de excomunión. Así que por donde lo mires, su comportamiento pudo haber dicho, bueno, pasó y ya, pero toda la terminología que adoptó era una contradicción en sí. Verónica, recién estaba hablando con Martín, esta cosa de se autodeminan de determinada ideología, pero cuando llegan al poder es como que empiezan a permitir cosas, como Piñera en Chile, y me animaría a decir, hace poco estuvimos en Uruguay, la calle Pau en Uruguay, y como en otros lugares, Uribe, me quedé en el tiempo, el presidente de Colombia, Duque, como que están permitiendo varias cosas. ¿Ustedes creen que Lazo puede empezar a permitir todo este tipo de cosas? Verónica. Bueno, de hecho ya lo está permitiendo, ¿no? El mismo hecho que haya encendido las luces en símbolo por el orgullo gay en Carondelet ya dice bastante, ¿no? El mismo hecho que estos mismos días se haya creado una subsecretaría en defensa justamente de las diversidades, entre comillas. Y bueno, realmente en lo que nosotros hemos podido hablar y conversar, porque aquí hay algo, uno realmente tiene que entender que sin política, sin una verdadera política, no vamos a poder frenar cosas como estas, ¿no? Nosotros los liberales, de cierta forma, siempre estamos en reuniones, conversatorios, los think tanks están siempre educando en la academia, pero no pasamos de ahí. Y realmente, si hay algo que yo he visto durante tanto en mi vida como en mi vida política, es que sin política realmente no va a haber cambios. Sin partidos no hay políticas. Y no hay partidos sin programas que puedan frenar cosas como estas, ¿no? Nosotros desde las 5 reformas siempre estamos impartiendo que es importante que la gente que entiende claramente de este tipo de ideologías, la única forma de poder poner una pared es estando en la política. No hay otra forma más. Las ideas liberales tienen que ser llevadas a una instancia de poder para poder frenar todas esas. Pasado justamente en todos los que tú me acabas de mencionar, en todos los gobiernos, y Lazo no es la excepción. ¿Sí? Quizás porque, como decía Mamela, él sí, y es cierto, Guillermo Lazo se confiesa como una persona pro vida, pro familia, es testimonio con su vida familiar. Pero tú te preguntas, llegó al poder y de pronto cambió la cuestión, cambió la moneda, ¿no? Aparte que trae confusión, caos en el pueblo ecuatoriano, realmente en otros decepción, pero es claro de que ellos no tienen una política fuerte que pueda decir pare a las instituciones internacionales, que pueda poner un freno al internacional socialista, que pueda poner freno a la ONU que viene con todas estas novedades y el FMI, porque
son como más de 100 y pico de organismos internacionales que nos tienen hackeados prácticamente y prácticamente en el temor, en el miedo, que si no les damos oportunidad a cierta forma a las filas progresistas, pues nos incendian los países, ¿no es cierto? Ya Colombia acaba de pasar, Ecuador pasó, que casi nos incendian porque no están de acuerdo, se levantan las minorías envenenadas del alma, del odio, del resentimiento, y más no justamente de entender de que con una política fuerte que pueda beneficiar a todos los ecuatorianos, incluidos progresistas, incluidos gays, incluidos LGBTistas, incluidos los izquierdistas, los comunistas, porque si no, no estaríamos hablando de una democracia, si queremos acabar o terminar con ellos, ¿sí? Pero no es la forma, y eso nos ha demostrado Ezequiel la historia. La historia a través, por ejemplo, como de una Margaret Thatcher, ¿no? Esa salida de aquellos países europeos del comunismo hacia la libertad, hubo un proceso muy marcado que nosotros deberíamos aprender cómo se hace, ¿no? Países como Polonia, países como hoy en día los leones africanos que lo están viviendo, ¿sí? Que en 10 años tú te pones a pensar de ellos haber salido de la violencia brutal que ellos tenían, era porque justamente no tenían política. Y totalmente lo contrario, creemos que la política nos lleva a la violencia. Claro, porque en nuestros países, ¿qué entendemos por política? Política es lo que estamos haciendo tú y yo, queriendo buscar ahora aquí con cada uno de ustedes políticas públicas o por lo menos un camino que pueda llevarnos a la paz, a los libres comercios, a la prosperidad, que nos pueda llevar a la defensa de la vida, de la sin tener que matarnos, como lo acabamos de presenciar violencia contra el presidente de Haití, ¿no? Eso es lo que nos trae la ausencia de una política sana, fuerte. Entonces no creo que la social excepción, lastimosamente. Tienen miedo, Bueno, esa es la verdad, tienen miedo a esto. Va para los tres, pero vamos en el orden de Martín, Mamela y Vero, así quedó ordenado, ¿no? Por orden de llegada, ¿no? A ver, ¿cómo vivieron ustedes, y mejor dicho, cuáles son los datos fehacientes de los gobiernos de Correa y de Lenín Moreno? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos, Martín? A ver, Correa vivimos violencia y persecución sistemática. El periodismo no se salvó. O sea, también incluso atacaron a comunidades indígenas que tanto se jactaban de ayudar a las minorías. E incluso cerró la CONAIE, la Confederación de Naciones Indígenas, ¿no? Fue reabierta por Lenín Moreno, o igual un presidente bastante tibio, pero que sí nos dejó un poco respirar en cuanto a libertades. Pero al igual no cambió el modelo económico, incluso aumentaron impuestos como las empresas internacionales como Netflix, Rappi, Uber Eats. Entonces, y también, digamos, la decadencia de la seguridad en Quito. Quito es mucho más inseguro de lo que era antes, que creo que 4 o 5 años antes yo salía tranquilamente de mi casa a jugar con mis amigos, y hace un año un amigo salió de una farmacia y lo apuñalaron. En Quito un apuñalamiento nunca se oía, sobre todo en barrios tranquilos. Entonces, yo pienso que el socialismo obviamente aumenta la violencia en todos los países. Vemos Haití, Ecuador, Venezuela y no sé cómo estará Argentina. No te Bueno, quieres imaginar. de hecho, ¿Mamela? aprovecho el paralelo. Fui a un show de stand-up hace un tiempo en Argentina y el maestro de ceremonias, el que presentaba el comediante, era ecuatoriano. Y dice, aquí los argentinos se quejan de la inseguridad, de la criminalidad, pero uno sale a la calle y la gente está usando su celular. Dice, en Ecuador el celular es como los pedos. Solo se saca en casa y delante de gente de confianza. Es verdad. Mirá vos, Mirá vos. Y la verdad que sí, o sea, yo acabo de volver de Ciudad de México, o sea, de México, que está el narcotráfico, que hay una violencia brutal. Pero en las calles no se vive el temor que se vive en Quito. Y esa es una realidad no solo de la criminalidad, sino de un sistema institucionalizado que hubo
porque justamente bajo un gobierno socialista, de la mano de asambleístas, imagínense, nosotros ya no tenemos Congreso, tenemos asamblea. O sea, rompieron el Estado de Derecho, rompieron la República, nos destruyeron el parlamentario, reescribieron la Constitución, y es una fórmula que se repite en todas las naciones. Entonces, reescribieron el Código Penal de tal manera que los delitos menores ya no se penalizaban. Entonces, si te robaban en la calle, no era perseguido el delincuente si el monto era menor a un sueldo mínimo. Entonces proliferaron los ladrones. Y eso no es solo este tema que los argentinos entenderán como doctrina Zaffaroni, que es justamente un juez garantista, que lo que hace es que los derechos humanos no apliquen para los humanos derechos, sino para los criminales. En Ecuador, además, lo que hizo fue normalizar el crimen. Entonces, si tú normalizas el delito a pequeña escala, la normalizas también a gran escala. Entonces, en ese sentido, sí, como dice Martín, con Lenín Moreno hubo libertad de expresión, hubo libertad de prensa, ya no hubo esa polarización que vivíamos, porque Correa nos polarizó no solo socialmente y económicamente, sino incluso racialmente, étnicamente. Eran los indios fracasados y los oligarcas ojiclaros. O sea, si tenías los ojos claros, pertenecías a una casta distinta, y eso te volvía vulnerable a todo tipo de ataques. Entonces, generó esa división social brutal, y eso ya no pasó con Moreno. Sin embargo, no fue un líder fuerte frente a la insurgencia de las brisas bolivarianas. No obstante, gracias a la mediación de la Iglesia Católica, hubo un cese a la violencia que no ha cesado todavía en Chile y Colombia. Entonces, dentro de todo, nosotros tuvimos una versión más light, pero realmente las secuelas se ven. Pero yo veo con esperanza el hecho que haya triunfado una opción por fuera del socialismo, aunque lamento que sea de la mano del progresismo. Claro, me gustaría agregar algo. Lo que dice Mamela con respecto a esto, nosotros tuvimos de presidente a Macri y aparecía como una opción al kirchnerismo, vendría a ser como a Lenín Moreno o a Correa en Ecuador. Y bueno, Macri no cambió la base, la matriz, no cambió el fondo de la cuestión, no dio la batalla cultural, y bueno, el kirchnerismo ha vuelto. Entonces, es como una alerta, ¿no? Como una alarma sonando para todos los países del mundo, que contra esto no hay que ser tibio, porque es como que Correa vuelva a Ecuador, o Lenín Moreno vuelva a Ecuador, Dios no lo quiera. Pero me sentí identificado con lo que dijo Mamela recién, ¿no? Los cambios que no se hacen a tiempo y pueden resultar fatídicos. Verónica, bueno, lo mismo, ¿cómo viviste estos años de, si se puede decir, socialismo del siglo XXI con Lenín Moreno y con Correa? Bueno, de la misma forma, porque los dos gobiernos nos trajo pobreza, miseria, falta de empleo. Si alguien me cree, bueno, dicho, no me crean a mí, crean a los números, a las estadísticas, cómo terminó el gobierno de Moreno, ¿no? Ante lo que Rafael Correa hizo por 14 años. Los números dan que el gasto, por ejemplo, público, ¿sí? Había sido el gobierno de Lenín Moreno el más gastó desde el año que nosotros tuvimos el feriado bancario con el presidente Maguad, ¿no? No fue Correa, fue Moreno. Así como Moreno también en su periodo fue la mayor tasa de desempleo que tuvo el Ecuador. Así también como Lenín Moreno en su periodo agravó, por ejemplo, la situación tan crítica que tenemos de pobreza extrema en nuestra ruralidad, como también, por ejemplo, los niños que hoy en día mueren por esta bendita desnutrición crónica infantil que tenemos en nuestros campos. Ezequiel, siendo tan ricos como es la Argentina en su tierra para cultivar, para alimentarlos, es insólito
hoy los ecuatorianos estén muriendo por eso. Entonces, si tú me dices cómo viviste lo uno y lo otro, claro, en el periodo de Correa fue ya casi una tiranía en el que hubo la persecución muy clara hacia sus oponentes o por el hecho de pensar distinto, ¿sí? El Moreno simplemente lo que hacía era todo por debajo de la mesa con una sonrisa nada más, ¿sí? Entonces, esa era la diferencia realmente entre lo uno y lo otro, que igual terminaban haciendo peor que Correa, porque por lo menos con el Correa sabías a qué atenerte, ¿no? Era muy claro y muy enfático en su tiranía y vos sabías a qué es a lo que te podías meter, él te anunciaba. Pero en el gobierno de Moreno, en cambio, él lo hacía a escondidas y lo hacía todo por debajo y lo hacía a través de su famosa ministra Paula Romo, su ministra de Interior y muchos actores más que hoy ya en el Ecuador no están, por cierto, ¿no? Entonces, tú te puedes dar cuenta de que el socialismo del siglo XXI sigue siendo el mismo socialismo que lo tuvimos en el siglo XX y que lo tuvimos en el siglo XIX, solamente con diferentes actores, con una vestimenta o se puede decir, un disfraz, porque ahora con la izquierda light y con los llamados progresistas, lo que se hace es prácticamente disfrazar lo que siempre fue el comunismo y el socialismo, de siempre, el socialismo clásico y el socialismo cultural, el marxismo cultural, marxismo clásico que ha habido siempre. Entonces, realmente diferencias creo que no hay en el sentido de que vivimos socialismo, o sea, igual, porque estamos de pobres, caóticos, llenos de violencia, de inseguridad, y la verdad que para mí es un igual. A ver, voy a tirar esta reflexión y pregunta a los tres y como si estuviésemos en una confitería y el que quiera habla y no vamos a seguir el orden. Recién la escuchaba a Verónica y decía, que es cierto, ¿no? Porque yo vengo recorriendo de manera virtual estos países tan ricos, ¿no? Tan ricos en cuanto a reservas naturales. La gente es, hay una calidad humana maravillosa, pero sin embargo, este discurso socialista, comunista, de izquierda, como quieran llamarlo, sigue generando pobreza, miseria, y aún así es como que sigue perdurando, por más que un presidente no sea socialista, es como que está muy condicionado y va cediendo. ¿Por qué? Porque la cultura en sí se ha vuelto muy con esta ideología. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? Que una ideología dando tan malos resultados continúa en el inconsciente colectivo. Bueno, yo creo que... Yo tengo la respuesta, profe. Yo. No quiero, Verónica, no quiero una Pero dale respuesta nomás, pero yo sí tengo la no quiero una respuesta a respuesta eso, progre, profe. por Dios, yo estoy cansado de estar al lado de izquierdista. No, Ah, profe. Todavía no me Profe recibí, te pero dije, bueno, ahora. profe. Yo tengo la respuesta, profe. Y te la tengo bien clara y concisa. Mira, vivimos como vivimos porque simplemente continuamos habitando en medio de un mamotreto gigante de leyes malas, leyes perversas, leyes que nos impiden caminar. Mucha gente te dice, no, Ecuador, en estos días tuve obviamente clases con unas 60 personas que están conformando un movimiento político y me llamaron para poderles instruir un poco sobre política. Yo les decía, a ver, ¿ustedes quieren que les diga la verdad o que les mienta? ¿Qué quieren? ¿Cierto? Vamos a recibir un poco de verdad. Y el Ecuador va a cambiar cuando nosotros podamos derrogar tanta ley mala que existe en el Ecuador. Cuando nuestros asambleístas entiendan que ya basta de crear más leyes, porque mientras más leyes somos más corruptos, por más buenas y lindas intenciones que tengan, siempre van a terminar coartando la libertad de los ciudadanos. Esa es la respuesta. Realmente, créeme, Ezequiel, que cada año, cada gobierno, cada instancia, yo compruebo, tanto en los gobiernos locales, que supuestamente son autónomos y que tienen
toda la desfachatez de hacer ordenanzas maquiavélicas contra los ciudadanos, estatistas hasta más no poder, en donde nos hacen la vida a los ciudadanos infelices, porque tú no puedes caminar. Hoy en día el Ecuador acaba, aquí en Cuenca nada más, en mi ciudad, en una semana acaban de emitirse 1.600 pasaportes. Todos están inmigrando. Tenemos una nueva ola de migración hacia Estados Unidos, porque no existe oportunidades, ¿correcto? Entonces, no, el cambio de gobierno no tiene nada que ver, porque el socialismo está metido en nuestro diario vivir a través de tantas leyes, leyes malas, te vuelvo a repetir, leyes que lo único que han hecho hasta el día de hoy, ¿sí?, es justamente quitarnos y empobrecernos y quitarnos las oportunidades de poder levantarnos como ciudadanos para nuevas vidas. Esa es mi respuesta, mi querido Ezequiel. Te doy la palabra, Mamela. No, aprovechando lo que mencionabas, hoy justo fui a hacer un trámite para cambiar el chip de mi celular y resulta que con mi identificación no bastaba. Necesitaba dos. Necesitaba 2 documentos para acreditar mi identidad, pese a tener un plan y todo. Y justo fui con un amigo y le dice a la persona encargada, le dice, pero Lazo dijo que él iba a derogar eso. Y le dice, sí, fue una de sus promesas de campaña, pero todavía no entró en vigor. Entonces, la hiperburocratización que hay, o sea, el socialismo no es solo el empobrecimiento, tal como dice, bueno, no es solo la ley en sí, es todas las trabas que hay. Por ejemplo, eso Chile, que tristemente está cayendo también como todos los demás. En Chile, abrir una empresa es sumamente rápido. ¿Por qué? Porque se reduce la burocracia. Tenemos una cantidad de burocracia tan absurda que, o sea, necesitas 2 identificaciones para hacer un trámite en un servicio que ya tienes y solo quieres renovar. Pero es que hay que entender que la burocracia no es solo el entorpecimiento de un proceso, sino todo el viaje psicológico que incluye, que es esa necesidad de obstaculizar, esa necesidad de autorizar, esa necesidad de que el César te dé permiso. Entonces, yo sí suelo ser optimista y yo veo con buenos ojos el hecho de que haya ganado Lazo. ¿Por qué? Porque su contraparte, Andrés Arauz, que era el candidato de Correa, el candidato socialista, el candidato del Grupo de Puebla, que no pudo votar por él mismo porque tenía domicilio en México, él ofrecía $1,000 a 1 millón de familias. Después de un año de paralización económica por causa del coronavirus, era muy tentador. Y sin embargo perdió. ¿Por qué? Porque la gente no quería dádivas, la gente quería empleo. Y fue muy romántico y esperanzador que estén los botecitos, los pescadores alrededor del Lazo. ¿Por qué? Porque es la gente que trabaja. Entonces yo sí en ese sentido veo esperanza en cuanto a que la gente no quería dádiva, sino trabajo. Sin embargo, en lo que han flaqueado y creo que van muy mal es justamente en el tema progresista, porque en Ecuador 1 de cada 4 niños sufre desnutrición. O sea, tenemos prioridades reales, no generar nuevas subsecretarías de género y demás cosas absurdas que no suman nada. Tenemos problemas reales. Entonces, es una mezcla de emociones, por un lado esperanza y por otro lado frustración, porque la verdad no fueron elegidos para eso, pero es entendible que después de tantos años de autoritarismo, ahora se habla del Ecuador del encuentro, que es justamente reconocer otras voces, y las voces que más están reconociendo justamente son las progres. Exactamente. Y también ponte con respeto al paternalismo estatal. Manabí es un ejemplo emblemático, es una provincia del Ecuador en la costa, y sufrió un terremoto en el 2016. Te voy a traer un ejemplo de una ciudad llamada Bahía de Caracas, pequeñita. Históricamente votaba por los cristianos que vendrían a una derecha. Pero desde que Rafael Corrales construyó un puente, siguen votando por ellos. Históricamente quieren que el Estado les dé todo, incluso las casas. Cuando se cayeron el 73% de la infraestructura de la ciudad, esperaron que Lenín Moreno y Rafael Corrales les entregue casas y viviendas, y están hasta ahora así. O sea, sigue dañado Manabí. Y también veo un terrible declive en la academia. En los libros de educación hacen ver al capitalismo como un mal y al socialismo como un bien de repartir y entregar. También en las instituciones superiores te dicen, el socialismo del siglo XXI fue malo porque fue tirano, pero el socialismo y la socialdemocracia no es malo, está bien.
Y eso creen muchas personas. O sea, te creen que el impuesto al rico es lo bueno, te creen que el impuesto no es un robo, y te creen que el socialismo del siglo XXI es malo, pero el resto es bueno. Y el ejemplo más emblemático fue Pedro Freire, una persona que firmó la Carta de Madrid, fue literalmente vivió la Inquisición del progresismo, y después se lavó las manos, dijo, yo firmé por irme en contra del socialismo del siglo XXI, pero en mi partido tengo gente comunista y socialista. O sea, tenemos un problema de adoctrinamiento terrible y de vivencia del Estado total. Ujú. A ver, me voy a permitir hacer una pregunta muy imaginaria y rara, pero yo suelo hacer estas cosas. Vamos a hacer de cuenta que a cada uno de ustedes tres lo llama por teléfono, no va a pasar, es un delirio. Lo llama el presidente Guillermo Lasso, que acaba de asumir hace 2 meses. Lo llama, individualmente, ¿no? Y lo sienta en el despacho y les dice, bueno, vengo siguiendo lo que hacen, qué sé yo, ¿vos qué me decís que haga? Y tienen entre 5 y 10 minutos para decirme qué tengo que hacer. ¿Ustedes qué le dirían? Presidente, aumente la inversión extranjera, no No, limite igual su... o sea, ya estás en el despacho con él, no estás en el teléfono. Ah, Te bueno. trae un café, ya, y te da tiempo para que te... Un cafecito, señor Lazo, Bueno, señor presi. presidente, permita la inversión extranjera, no caigan agendas globalistas porque el socialismo no es solo económico, también es cultural. Necesitamos familias fuertes, déjese de agendas de género. Lo que más necesitamos es justamente la figura, la presencia paterna y no estos divisionismos, no estas fragmentaciones. Me parece perfecto luchar contra la discriminación, que las personas no sean perseguidas por su orientación o preferencia sexual, que justamente tengan la misma capacidad de emprender, y para eso no hay que ser dependiente del Estado, sino justamente independiente. Entonces, esta clase de agendas solo dividen, no unen, y dé prioridad a lo realmente alarmante, que es la desnutrición infantil. Defienda la vida como provida que siempre ha sido, no sucumba a estas agendas internacionales, y por favor, ayude a construir un discurso, un país donde lo que importa precisamente es que las familias sean fuertes, salir adelante con trabajo, con prosperidad, no con dependencia, y sea un líder fuerte. Una cosa es que crea un país del encuentro, del diálogo, que diga no al autoritarismo, me parece perfecto. Pero otra cosa es que ceda ante quienes lo odian visceralmente y quienes van en contra de todos sus principios. Ujú. No sé, Vero, pero ¿quieres decir primero? Damos primero. una de los dos. Nos llamó los tres. A ver, Martín, te cedo a ti, te cedo a ti. Aquí no hay feminismo, te Pero cedo. también caballerosidad. Bueno, o sea, ¿qué le diría? Yo como miembro de Jóvenes Liberales hicimos un video, le dijimos, Lazo, por favor, no seas Macri, pues no queremos que sea Así recordado le como el dijeron, presidente Lazo, no de... seas Macri. Así le dijeron en el Ajá, video. el día que asumió la presidencia, pues no queremos que en serio sea la cabeza de retorno del socialismo del siglo XXI, como fue Macri, Piñera, ahora va a ser Duque. Y, o sea, que sea recordado como el presidente del cambio, que detenga al socialismo y que prospere el Ecuador un poco, aunque sea que haya más inversión, y que el código de trabajo sea más fácil contratar y no despedir personas, que es realmente una traba durísima. Y, o sea, que también, como dijo Mamela, que diga lo que practique. Es un señor pro vida de familia del Opus Dei, o sea, no puede ceder a intereses globalistas de matar niños por nacer o lavarse las manos. Ujú. Pero, Es- Ok, a ver, yo le diría con todo el respeto, pero con todo el énfasis del mundo, le diría, señor Guillermo Lazo, usted necesita aplicar las 5 reformas del proyecto de la gran devolución, que son radicales porque va a la raíz del cáncer letal enfermo que en este momento tiene Ecuador.
porque la raíz de todos nuestros males no son las curitas chiquitas que usted está queriendo poner en el Ecuador, al estilo consenso de Washington neoliberal de los años 90, que no nos sirvieron para nada. Mucho menos gradualismo aplicado por un país vecino en Argentina, que lo gastó su economía al no tomar medidas de shock como la que se debe tomar en el Ecuador. Usted debe entender que al hacer estas reformas, usted está limitando el poder de los gobiernos, que es justamente lo que necesitamos ahora en el Ecuador. Liberar mercados, desregular, privatizar hacia el pueblo ecuatoriano, no hacia las élites, no hacia sus mercantilistas amigos, sino realmente hacia el pueblo, porque la verdadera privatización se da así, privatizar hacia la ciudadanía. Así que, señor Guillermo Lasso, créame que la gran devolución del poder hacia los ecuatorianos usted lo puede hacer si usted aplicara las 5 reformas: reforma política, reforma económica, reforma educativa, reforma de salud y reforma pensiones y jubilación. 5 reformas que el Foro Latinoamericano Liberal ya lo ha estudiado, lo ha escrito, lo ha esparcido por toda Latinoamérica, y sin embargo son sordos, no nos quieren escuchar, no nos quieren parar bolas. Señor Guillermo Lasso, usted tiene la opción de poder cambiar al Ecuador aplicando el proyecto de la gran devolución. Hágalo, por favor, porque si no se va a quemar, como todo presidente que ha pasado por esa silla en Carondelet. Eso le dijera. Uh-huh. Me gustaría, no me gustaría dejar de hablar de lo que está viviendo América Latina. ¿Creen ustedes que los únicos más o menos rescatables son Bolsonaro y alguno que otro más? ¿Creen que la situación está realmente complicada en la región? O sea, sí, digamos, tantas agendas internacionales fuertes como vendría a ser la ONU, que mancha el nombre de Bolsonaro como una persona nazi, fascista o genocida. Eh, Incluso también tenemos grupos delictivos internacionales como viene a ser el Grupo de Puebla. También el retorno del Sendero Luminoso en Perú, las guerrillas en Colombia. Es muy difícil, yo creo que, no sé, irse a la derecha, como... Pero yo también pienso que la tibieza de Lazo puede permitir que resurja un movimiento de derecha como Vox, pues, o que suba también otro progresista como vendría a ser Javier Herbas en Ecuador en los siguientes 4 años, que vendría a ser un problema grave de progresismo extremo. Entonces, yo no soy muy optimista, pero esperemos que, bueno, la batalla se dé a nivel juvenil, por algo también estoy en Jóvenes Liberales para cambiar la mente juvenil y dar una batalla desde el frente joven. Y también esperemos que haya un cambio institucional en el gobierno de Lazo, ¿no? Que reduzca la burocracia y bueno, o haga un buen trabajo vacunando para que se garantice otros 4 años de él y estemos un poco tranquilos de librarnos de un socialismo. Uh-huh. Chicas. Adelante, a ver. A ver, mira, la región está muy mal, no va a cambiar. Nosotros entramos a vivir ya a una segunda ola progresista, y eso es porque tú sabes que existe el efecto del péndulo, ¿verdad? Entonces, hay algo religioso que se da todo el tiempo, cada cierto tiempo, y siempre va a ser así, mientras no exista un partido político fuerte, lo suficientemente grande, contundente, claro, un partido político de 4 dimensiones, que es como aquellos partidos políticos en los diferentes años de la historia de la humanidad que han podido sacar al comunismo y al socialismo de sus países, porque no necesitamos inventarnos nada, no necesitamos inventarnos el agua tibia, no necesitamos pelear, no necesitamos ir a pedrear en la calle, no necesitamos ya de más marchas, no necesitamos más de eso, más violencia, donde solamente hay muerte, donde solamente pérdida de tiempo,
donde nos detenemos y a la final nos terminan chantando las mismas leyes, nos terminan chantando las mismas cosas, por más que activismo que queramos hacer. Por eso es que la única solución, mi estimado Ezequiel, y que eso sí es para toda Latinoamérica, porque los países latinoamericanos somos iguales, ¿no? Lo único que nos puede diferenciar es la bandera, pero nuestros sistemas políticos están podridos, nuestros sistemas políticos están decadentes y no va a quitarse ese cáncer jamás de nuestros países mientras no existe la única forma pacífica y viable que se llama política. No existe. Entonces, mientras no hagamos partidos políticos claros, contundentes, como te decía, en 4 ejes, que debe tener, ¿por qué le llamamos 4 dimensiones? Porque debe tener un programa claro, contundente. Aquí, lastimosamente, creo, no tuvo un programa político. Si tú preguntas a los partidos políticos, ¿tienen programa político? O lo que te dicen los partidos políticos es, ya cuando ganemos, y después vemos, sí. Ahí vamos a ver qué hacemos. Ya primero es el poder, y vamos a escalar y trepar al poder como sea, no importa, pero el rato que estemos ahí, ahí vemos qué hacemos, a quién ponemos, qué es lo que hacemos, cómo sorteamos los gabinetes, cómo empezamos a pagar los favores de votos. Es típico de otros países. Entonces, si tú no tienes un programa claro en un partido político, ya no estás funcionando bien. Un partido político debe tener ideología, una ideología clara. Dime tú, en Latinoamérica, si existe un partido político que sea claro, que tenga una definición exacta de ideología. En nuestros países no existe. Dicen que son de izquierda, pero a la final terminan conchavándose con esa derecha mala que tenemos en los países. O la derecha mala termina haciéndose a la izquierda cuando les conviene y cuando quieren. Todo es una fanesca, decimos acá en el Ecuador. Todo es una ensalada de frutas que no sacan a ningún lado. No tenemos ideología clara. Los liberales, y te voy a hablar muy fuerte a los liberales que hoy me están mirando, porque los liberales somos los culpables de no haber podido poner un fin a todo esto con las ideas que tenemos, porque las ideas que tenemos son las correctas, son las verdaderas, defendemos los valores correctos, como es el orden, como es la libertad, como es la justicia, ¿cierto? Y por esa misma razón, entonces deberíamos tener la valentía de decir, yo sí soy de una derecha firme, de una derecha recta y correcta. Hoy en día la gente lo que te dice es, ya no somos ni de derecha ni de izquierda. Veía que en tu país ya se está armando un partido político que se llama la tercera posición, ¿cierto? O lo que le llaman la tercera vía. No, ya la tercera vía la vivimos, porque estamos viviendo un mix en nuestros gobiernos. Ya no hay ideología. Tercero, un partido político necesita tener una democracia representativa. ¿A quién representa claramente? Aquí en Ecuador dices que nuestro problema es porque tenemos 200 y pico de partidos políticos. No, el problema no es ese. El problema es que los partidos políticos viven a costa del Estado y del bolsillo de los ecuatorianos. Los partidos políticos tienen que ser privados. Los partidos políticos deben existir representando los sectores que quieran participar en política. Y eso es lo correcto, eso es la democracia. No podemos decir, no, es que ya no más partidos políticos, porque no, esa es la mentira más grande. Porque necesitamos participar en política, pero la política distinta y la política, como te digo, los partidos políticos privados, que es otra cosa diferente, ¿sí? Y por último, necesitamos ser partidos electorales, participar en elecciones, perder el miedo de decir que somos liberales, de que tenemos respuestas, de que tenemos programas y estamos dispuestos a pelear las ideas allá en el círculo de poder, que es la única forma, como te vuelvo a repetir, que podamos nosotros cambiar nuestros países. Entonces, yo les invito a que conozcan Cinco Reformas, a que entiendan que este programa desarrollado no ahora, ya desde muchos años atrás, se puedan unir, porque estamos en todos los países. Ya hay países que han adoptado las 5 reformas, como es Guatemala, como es México, como es el Perú, ¿correcto? Y es decir, Ecuador está en ese camino también de poderlo hacer. Un partido político, 5 reformistas, liberal clásico, que es lo que nosotros
promovemos. Y pues lo estamos logrando, tenemos éxito y hemos tenido en éxito porque nos busca la gente que está desorientada políticamente y que cree que política es aglutinar ahí a borregos, y después hacen lo que quieren con lo que quieren. Y eso ya debe terminar, al menos en nuestros países, esa es la forma de construir poder, ¿sí? Y es lo incorrecto. Entonces, creo que esa es la forma, al menos, el camino correcto y único. Y te vuelvo a repetir, pacífico. Bueno, ahí Mamela, estás con los cordones, atándote los cordones. ¿Qué pasa que ahí abajo? ¿Hay algo? ¿Una cucaracha? ¿Hay algo? Tienes un perrito. El perrito, un el perrito, ahí está. Qué grande el perrito. Bueno, Mamela, ¿cómo ves la región vos también? ¿La ves complicada? Bueno, haces bien en mencionar a Bolsonaro justamente para hacer hincapié en lo anterior, que es el tema de la corte. Bolsonaro, pese a ser un líder fuerte, un hombre duro, que no le aguanta nada a nadie, no tiene el poder de defender a sus defensores. Vimos con personajes como Sarah Winter, el periodista Osvaldo Eustaquio, el periodista Alan Dos Santos, que terminó exiliado, Eustaquio, que acabo de mencionar, terminó preso y parapléjico, ahora está en silla de ruedas, logró recuperar algo de movilidad, fue apresado y lesionado por defender a su presidente. Entonces vemos cómo ni siquiera teniendo en tu poder el ejecutivo, ni siquiera teniendo las mayores instituciones del legislativo, tienes el verdadero poder, porque hemos permitido que las cortes tengan un poder que no les corresponde. Y así, en Ecuador, la Corte Constitucional legitimó el matrimonio igualitario, así la Corte Constitucional en el Ecuador legitimó la despenalización del aborto en caso de violación, el cual faculta que no sea necesario denunciar al violador, el cual faculta que el médico no puede interrogar a la mujer. Entonces, y a su vez pasa por encima del Código de la Niñez, que reconoce a la persona como sujeto protegido desde la concepción. Entonces yo creo que realmente el tema de las cortes hay que verlo en profundidad en toda la región, porque las cortes están teniendo más poder que el propio presidente, más poder que la estructura de leyes, más poder que los parlamentos. Entonces en ese sentido, Guatemala la vivió con la CICIG, que era justamente una corte internacional que intervenía en su país, pero que lograron expulsarla. En cambio, los demás lo tenemos con las cortes de nuestros propios países, y las únicas 2 jueces mujeres que votaron en contra de esto, y destaco que sean mujeres porque nos pintan que el aborto es una causa de mujeres y no, es una causa de feministas que están en guerra con su feminidad. Y justamente las 2 jueces mujeres dijeron que su trabajo como jueces constitucionales es proteger la Constitución, no pasar por encima de ella. Entonces quiero dejar esa reflexión para nuestros compatriotas y también para las personas de la región, de fiscalizar y realmente enfrentar a estas cortes, en el caso de Brasil la Corte Suprema, en el caso de Ecuador la Corte Constitucional, que son instancias que pasan por encima de la ley, que pasan por encima de quien sea. Entonces realmente hay que ver cuáles son las limitaciones del Ejecutivo ante esto. Chicos, ¿cómo creen que particularmente Ecuador manejó la pandemia? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con las restricciones? ¿Creen que hubo un exceso y eso posibilitó mayor desempleo, mayor pobreza? ¿Qué opinión tienen propiamente de Ecuador con respecto a esto? A ver, yo tengo una opinión que por ser el Estado salvador y paternalista que es, uno importó todos los PCRs, todas las pruebas, entonces al principio no permitía que el sector privado lo haga. Y hubo un descalabro fatal en la provincia del Guayas, en Guayaquil, donde murieron tantas personas al inicio de la pandemia. Actualmente con las vacunas hay una esperanza porque no me acuerdo el nombre de una página web que te proyecta cuánto tiempo se demora la vacunación con tal presidente. Con Andrés Arauz nos hubiéramos demorado unos 5.000 días. Ahora con Lazo unos 500 días para vacunar el 70% de la población. Pero aún así el Estado tiene el monopolio de las vacunas y no permite al sector privado importar, y después se quejan porque la gente no quiere vacunar solo con Pfizer, porque no permites elegir las vacunas
que el mercado te ofrece, Pfizer, AstraZeneca y todos les quieren. Hay ausentismo en las vacunas porque el Estado quiere acaparar todas y después también hay, digamos, estos chanchullos, esta corrupción que hay de ventas de test PCRs a nivel del Estado. Sabremos qué está pasando con las vacunas, espero que no. Y, o sea, yo vería más eficiente si permitiría que el Estado se encargue de las poblaciones más vulnerables y el sector privado, la gente que pueda acceder a su vacuna, se pague. Ujú. Chicas, A ver, mira, a mí me ocurrió algo, pues, de pronto no tú lo sé, no sé. conocías, Ezequiel, que yo viví desde el inicio de la pandemia en Argentina. Estuve 11 meses desde el inicio de la pandemia hasta fines de año que regresé a Ecuador, ¿no? Y yo veo lo mismo, ¿sí? Lastimosamente yo sentí en Argentina uno de los países más brutales en el sentido de ese estado presente que le llaman ustedes a través de la pandemia y del encierro que tuvimos allá, ¿no? Demasiado drástico, en donde el sistema financiero, donde el sistema judicial, donde los sistemas que nunca debían haber parado, pararon. Y la verdad que cuando regresé acá a Ecuador, pude por lo menos sentir algo de libertad en ese sentido. No obstante, yo creo que ningún país estuvo preparado para enfrentar semejante cosa y por el simple hecho de que nuestros países piensan en modo estatista, nada más. Entonces, como el mundo por lo general piensa de esa forma, entonces creen que solamente los gobiernos hubieran podido arreglar la pandemia. Esto está obviamente dentro de los índices en los países que mejores reaccionaron hacia la pandemia, son aquellos que no hubo tanta prohibición. Y aquí en el Ecuador llegamos a tener 4 estados sitio, ¿no? Continuos en menos de un año, correcto, es donde tú dices, y eso ya que nos ayudó, nada más que a destrozar la economía, nada más que a destrozarnos a los ecuatorianos. Fíjate tú, ya ayer Inglaterra declaró, obviamente, que tenemos que acostumbrarnos a vivir al COVID. Ya no es el uso obligatorio de mascarillas, ya no va a haber más encierros, es decir, bueno, ahora sí, acostúmbrese a vivir con esto, pues el que muere, muere, el que vive, vive, pero la cuestión es que ya hasta aquí nomás entendimos que estamos viviendo una pandemia y que por más restricciones que tengamos estatistas contra los ciudadanos, no nos va a servir. Entonces, Ecuador no fue la excepción, el hecho de que no podía hacer nada, porque claro, un sistema que ya venía colapsado de salud, ¿qué puede hacer? Una prueba más para entender que la salud hay que privatizarla. Luego de eso, ¿qué es lo que vivimos? El mismo hecho de que nadie podía negociar una vacuna, y esto viene, tú sabes, de cordones internacionales desde arriba, donde nos obligaban a todos los ciudadanos a depender de un presidente y depender de las negociaciones de un presidente, cualquiera que fuera, no importa, pero era el único que podía negociar vacunas, nadie más. Aquí en el Ecuador se disponía, y no es que había falta de dinero, dinero lo había. De hecho, los industriales, empresarios, ellos estaban dispuestos a apoyar y traer y comprar las vacunas, como lo están dispuestos hasta ahora, y de hecho ahora también apoyan al nuevo gobierno para que a través de ellos las instituciones privadas puedan facilitar con más rapidez la vacunación, ¿no? No obstante, fíjate tú, o sea, mientras está metido el Estado, pandemia, lo que fuera, lo que nos pasa a ese mundo, está la prueba de que ese es el cansaciones, la intervención de los estados hacia los ciudadanos y hacia la vida de los ciudadanos. Créeme que si tuviésemos nosotros una salud nuestra, privada, y que no dependiésemos de los estados en salud pública, la famosa salud pública, todas estas cosas quizás hubieran sido más suaves si estuviéramos pasando
una pandemia inmundo, como lo pasó hace muchos años atrás y que ya los conocemos. Entonces, Ecuador no fue la excepción, pero vuelve y juega, ¿sí? Está ahí, ¿por qué? Porque está metido el estatismo, porque pensamos en modo estatista. Y todo el que sube al poder se pone en modo estatista, ¿cierto? Y así pues, jamás vamos a salir de esto. Mame. Bueno, yo estoy agradecida que en comparación de Argentina tenemos más libertad, que no nos cierran los aeropuertos, no es un dato menor. No nos han pedido carnet de vacunación y espero que así se mantenga. No obstante, creo que sí deberían tener la libertad de elegir vacunarse los que quieran vacunarse, pero se ha visto que no hay tanta predisposición como querían y entre otras cosas, como bien señalan mis queridos contertulios, precisamente porque no tienen la libertad de elegir. Salió el anuncio que Pfizer y Moderna causan inflamación en el corazón en personas menores a 30 años. Entonces la gente ya no quiere la Pfizer. Y en su momento salió que AstraZeneca causaba trombos. Entonces, cuando salen ese tipo de noticias, la gente va a querer otra opción. Al final se compraron un montón de vacunas chinas y así. Entonces, yo creo que en todo caso está bien tener la posibilidad de hacerlo si uno quiere hacerlo. Creo que también uno debe conservar la libertad de no hacerlo si no quiere hacerlo, asumir las consecuencias de igual manera. Creo que también hubo un estado de alarma y de propaganda bastante fuerte. Yo publiqué notas al respecto en el Pan Am Post, precisamente cómo hubo un troll center manejado desde México que sembró la alarma respecto a lo que estaba pasando en Guayaquil. Entonces hay que entender que también fue muy político, sobre todo al principio. Creo que fueron desmedidos los controles que no nos permitían salir los fines de semana, como que el virus discrimina de acuerdo a horarios. Yo creo que en ese sentido hay que también considerar que están jugando con nuestra inteligencia, están jugando con nuestra lógica, están jugando con nuestra predisposición a ser sometidos. Entonces yo creo que una cosa es la prudencia, otra cosa es la sumisión. Entonces, en ese sentido, no estoy de acuerdo con esas medidas y a la vez estoy agradecida por otras, pero por ahora espero que al menos nos respeten la libertad de quienes no queremos vacunarnos y que siga la oportunidad para quienes sí quieran. Bueno, chicos, a ver la última para irnos con una sonrisa. Si les preguntan los lugares más lindos para Ecuador, para visitar y para pasarla bien, bueno, para pasarla bien, para descansar o para ir en familia, ¿qué les recomiendan al resto del mundo? O sea, para mí el centro histórico de Quito es un must. Y bueno, por situación de que crecí en un pueblo yendo a vacacionar, es Bahía de Caracas, visítenlo, está destrozado, está desolado, y lo mejor que podemos ir es apoyar el turismo allá. Es una ciudad hermosa, playas preciosas y bueno, una comida deliciosa del pueblo, de la provincia de Manabí. Y no sé, Sí, 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 Bueno, sí. yo te, te invito, Ezequiel, a ti y al mundo entero a que Bueno. conozcan Cuenca. Mi Cuenquita hermosa, donde mira, te dan un canelazo delicioso, vas a comer cuy, vas a comer motepillo, vas a comer cascaritas, vas a comer, mejor dicho, la comida muy rica, ¿cierto? Y vas a mirar lo hermoso que es Cuenca y su gente y en sí Ecuador. Ecuador es un país hermoso, realmente de tantas regiones que uno se queda enamorada y admirada de Ecuador. Así que vengan, visítennos, porque realmente como gente somos la gente muy noble, una gente muy educada, una gente que realmente respeta al extranjero. Entonces, bienvenidos y ya sabes, Ezequiel, aquí Dale. te espera un cuya. dele. Bueno, hubo un ¿Mame? tema lamentable que no mencionamos y agradezco, justo me señalaron en los comentarios Mónica Nact, que es alguien que perdió gente. Sí hay un problema de infraestructura que ha agravado esta situación. O sea, yo llamé a un amigo en un hospital y le dije, necesito una camilla y me dijo, Mamela, la gente que entra no sale.
Entonces yo creo que lo que ha agravado esta situación es el tema de infraestructura y eso hay que justamente resolverlo y eso es justamente fortaleciendo la coalición público-privada y que haya alternativas. Dicho eso, la gran ventaja de Ecuador es que es pequeño, todo el país cabe en la provincia de Buenos Aires y tenemos montañas, tenemos selva, tenemos playas y tenemos las magníficas Islas Galápagos. Y concuerdo que Cuenca es una maravilla, Cuenca es una ciudad atravesada por 4 ríos y el Ecuador tiene una particularidad que ningún otro país. Festejamos más la fundación española que la independencia en sí, porque justamente no fuimos independientes como nación, sino que Simón Bolívar construyó un nuevo imperio. Entonces, por eso cada ciudad festeja la suya, pero no como nación. Es muy interesante. Y Cuenca es bellísima porque está atravesada por 4 ríos y como bien señaló Martín, el centro histórico de Quito es la mejor preservada de toda América, es tal cual hace 500 años empedrada, con iglesias que tienen oro por dentro. Para los indigenistas que dicen se llevaron todo el oro, fíjense cuánto quedó acá. Y el amor con el cual fueron construidas estas ciudades es realmente increíble. Y para quienes quieran conocer justamente las culturas ancestrales que viven tal cual como en la Edad de Piedra, pueden verla en la selva amazónica. Y efectivamente la comida de nuestra costa es alucinante, los mariscos frescos y el cuy para el que se animen en nuestra parte andina. Y más que bienvenidos, somos gente amable, hablamos en diminutivo y eso es En parte de nuestra diminutivo, sí, dulzura, así que es verdad, en bienvenidos. diminutivo. Es verdad, Sí, en diminutivo, sí, es una cualidad bastante interesante, sí. Bueno, chicos, no sé si me escucha Vero, ahí está Vero. Les agradezco que me hayan recibido en Ecuador, esto fue Latinoamérica en Gigante, estuvimos dialogando sobre la actualidad de Ecuador, así Aquí que estoy. les agradezco enormemente a los tres, ¿sí? un placer. Un gusto. Bueno, Fantásticos Vero, no sé panelistas si me y escucha, Vero quedó ahí tildada, no anda bien la conexión. Bueno, esto se sube obviamente al canal de YouTube, es Ezequiel Oscar Gigante, y sigan los videos de Latinoamérica en Gigante, que vale la pena saber